este momento de una entrevista nos encontramos con Manuel Chuquillanqui, él es abogado del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones y como siempre es un placer saludarlo. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Muchas gracias, Paloma, y encantado de estar aquí. Bien, vamos a hablar sobre la inscripción de listas de candidatos para las elecciones generales del 2021, trámites, renuncias y exclusiones. ¿Nos puedes comentar cómo es este procedimiento de inscripción de listas de candidatos ante los jurados electorales especiales? Como todos sabemos, ya hemos terminado el proceso de democracia interna. El día 9 de diciembre, OMPE publicó los resultados de esta etapa del cronograma electoral. Y lo que sigue a continuación es ya la presentación de las listas de candidatos ante los jurados electorales especiales que correspondan. Hay 28 jurados electorales especiales instalados, cada uno tiene una circunscripción a su cargo y algunos de ellos tienen labores extras, como es el caso del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que recibe las fórmulas presidenciales, las candidaturas al Congreso de la República de peruanos en el extranjero y las candidaturas al Parlamento andino, y Lima Centro 2, que recibe las listas de candidatos de toda Lima metropolitana. Ahora bien, una vez se presenta la solicitud ante los jurados electorales especiales, estos van a evaluar los requisitos de inscripción, verifican de que se haya cumplido con incluir las actas de democracia interna, las actas de designación de los candidatos que van a ser designados directamente por el partido, revisar de que se cumpla con los requisitos de paridad, alternancia y obviamente verificar si es que existiese algún tipo de impedimento de algún candidato o de alguna lista entera. Una vez se analizan todas esas cosas, el jurado electoral especial va a decidir si admite a trámite la lista o si hay alguna observación que haya que levantar. Si se admite, la lista se publica y se abre obviamente el periodo de tachas. De encontrarse alguna observación, la lista puede tener alguna observación subsanable y en ese caso se le da un tiempo a la organización política para que ésta pueda levantar la observación, pero en caso se trate de algún requisito insubsanable, como es el caso, por ejemplo, de no cumplir con la paridad o alternancia, la lista se declararía improcedente y obviamente eso significaría el rechazo de la misma, ¿no? Siempre hay que recordar que los jurados electorales especiales son la primera instancia en justicia electoral y que todas las resoluciones que estos emitan respecto a la inscripción de candidatos al proceso electoral puede ser apelado ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, quien ya emite la resolución en instancia final y definitiva. Bien, Manuel, ¿cómo se realizaría la inscripción de estos candidatos de manera virtual? ¿El Jurado Nacional de Elecciones ha habilitado una plataforma? Sí, es más que obvio que en el marco de la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo durante todo este año, resulta importante evitar las aglomeraciones de personas, ¿no? La inscripción de candidatos es una de las etapas en donde se genera justamente o se genera una aglomeración de personas, no solamente por la cantidad de personas que van a un jurado electoral especial a dejar la documentación, sino también por la presencia de simpatizantes, ¿no? Que buscan brindar su apoyo, expresar su apoyo a su organización política. Y frente a eso se ha decidido pues de que exista una plataforma que se llama CIGE, que va a servir para que todas las organizaciones políticas puedan presentar de forma virtual sus solicitudes de inscripción de candidatos, así como toda la documentación corresponde para que los jurados electorales especiales puedan realizar su labor. De esta forma, se reduce al mínimo la presencia de personas, se reducen los vectores de contagio y de esta forma pues se garantiza no solamente la transparencia de esta etapa del proceso electoral, sino también se garantiza la salud de las personas, ¿no? Hay que tener en cuenta también de que todos los expedientes jurisdiccionales que el Jurado Nacional de Elecciones trata en todo proceso electoral se pueden encontrar fácilmente colgados en el sistema CIGE en la web del Jurado Nacional de Elecciones también. Así es. Manuel, ¿quién es el encargado dentro de las organizaciones políticas de realizar esta inscripción de candidatos? Es el personero legal, ¿no? El personero legal tiene que presentar obviamente toda la documentación. Hay que recordar que las organizaciones políticas son el vehículo de la voluntad popular y en ese sentido pues ahí el representante legal de la organización política o en todo caso no necesariamente titular, pero un personero legal descentralizado puede presentar las listas de candidatos ante los jurados electorales especiales que corresponden. Hay que también tener en consideración de que ellos obviamente van a tener también la representación
de la organización política a lo largo de todo el proceso, no solamente durante la presentación de las listas, sino en caso se encontrase alguna observación o apelación ante el Pleno. ¿Hasta qué fecha se puede realizar la modificación de las listas de candidatos? La fecha que hay que siempre recordar, Paloma, es la fecha de inscripción de listas de candidatos, que es la fecha máxima de inscripción, que es el 22 de diciembre. Hasta esa fecha se puede realizar alguna modificación o cambio a las listas de candidatos, especialmente hablando sobre los candidatos designados, ¿no? Los cuales el partido invita a un ciudadano para que pueda ser parte de su lista y el candidato puede rechazar o aceptar la misma. En caso de rechace, obviamente va a tener que cambiar la persona a la que ha pensado. Todos estos cambios se pueden dar hasta el día 22 de diciembre. Pasada la fecha del 22 de diciembre, es decir, una vez entregada la lista y pasada esa fecha, ya no se pueden generar mayores cambios, ni suplencias, ni por ninguna razón a las listas de candidatos, ¿no? Volvemos al tema de los trámites. Respecto a las tasas de pago por la inscripción de listas de candidatos, ¿se tiene un monto? Sí, es un porcentaje de la UIT que está justamente en una resolución que ha sido ya aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? La tasa es aproximadamente del 10.5% de la UIT y eso se tiene que calcular obviamente en base al valor de la UIT, que es obviamente determinada siempre a inicios de años por el gobierno, ¿no? El pago de la tasa es también un requisito para la inscripción. Es una parte, digamos, de la documentación que se tiene que entregar al momento de presentar las listas ante los jurados electorales especiales. Es un pago separado por la fórmula presidencial y por las listas de candidatos. Cada una de las listas y fórmulas que se entregan, es decir, se hace un pago por la presentación de la fórmula presidencial, un pago por las listas de candidatos que se presenten ante el jurado electoral especial que corresponda y otro pago por la lista de candidatos al Parlamento andino, ¿no? Esto es así porque hay que recordar de que la elección general tiene 3 elecciones y una organización política puede, por ejemplo, no presentar necesariamente una fórmula presidencial, pero sí una lista congresal, que es justamente la base para poder establecer la valla electoral, como es el caso de FREPAP, ¿no? En el caso de FREPAP, ellos no han presentado una lista o no han participado en la democracia interna para elegir a una fórmula presidencial, pero sí lo han hecho para el caso de la elección congresal y del Parlamento andino. Así es. Bien, Manuel, nos gustaría que hagas una invitación también a las organizaciones políticas a que puedan utilizar la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones. Aquí creo que valdrían hacer 2 invocaciones, ¿no? La primera invocación, que es una que ha hecho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y es a que las organizaciones políticas puedan presentar sus solicitudes de inscripción lo más pronto posible y no esperar hasta el último día, que es el 22 de diciembre, para poder hacer lo propio. Es importante que se presenten justamente las listas lo más antes posible para poder ganar tiempo en caso exista alguna observación por parte de los jurados electorales especiales respecto a los requisitos de inscripción o algún documento que no se haya presentado a tiempo. Y por otro lado, también recordar de que la herramienta de la ventanilla única aún está disponible para las organizaciones políticas para que éstas puedan servir justamente de primer filtro para la presentación de sus candidaturas ante un proceso electoral de la envergadura e importancia que tiene el proceso de elecciones generales 2021, que es la elección del bicentenario, ¿no? Entonces sería importante que las organizaciones políticas continúen haciendo uso de esta herramienta para poder brindarle una mejor oferta electoral a la población en general. Bien, listo, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Siempre es un gusto conversar contigo. Igualmente, Paloma, muchas gracias. Hasta luego. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.